Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a trabajar el cuestionario número 5 de Derecho Inmobiliario. La primera pregunta que hace el docente es, ¿qué es un inmueble registrado? Pues un inmueble registrado es toda parcela o superficie de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado, adherido al suelo, individualizado mediante un plano de mensura con una designación catastral, sobre el que existe un derecho de propiedad registrado en los registros. Es importante destacar que la base del sistema registral inmobiliario dominicano es el inmueble, sobre el que se realizan todos los asientos de inscripciones y anotaciones y cancelaciones de derechos reales, cargas y gravámenes. La referencia legal de este requisito pues está en el artículo 23-24 del Reglamento General de Registro de Títulos. La segunda pregunta que hace el docente es, ¿cuáles son las modalidades de los inmuebles registrados? Hay dos tipos de modalidades, lo que es la parcela y lo que es la unidad de condominio. La parcela es una se denomina así porque la extensión de terreno es continua, delimitada por un polígono de propiedad y copropiedad registrado, cuya existencia y elementos esenciales han sido comprobados y determinados mediante un acto de levantamiento parcelario documentado, aprobado y asentado en la Dirección Regional de Mensura y Catastro y en el registro de títulos correspondiente. La unidad de condominio es denominada de esta manera porque resulta de una afección de lo que tiene que ver con la parcela del régimen de condominio, cuya existencia y elementos esenciales han sido aprobados y sentados en lo que es la Dirección Regional de Mensura y Catastro y el registro de títulos correspondientes. La base legal de todo este concepto está en el artículo 24 del Reglamento General de Registro de Títulos. La pregunta número 3 a la que se refiere el docente es, ¿qué es una mejora? Fíjense, una mejora es toda edificación, plantación o instalación adherida a un terreno de forma permanente o temporal que incremente su valor. De acuerdo al artículo 26 del Reglamento General de Registro de Títulos, se refiere a todo lo edificado, clavado, plantado y adherido en el terreno con carácter permanente o temporal que aumenta el valor y que las mejoras permanentes, lógicamente, a favor del tercero, solo se anotarán en el registro complementario del inmueble cuando una decisión del Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria así lo ordene, o como consecuencia de un proceso judicial de saneamiento, o simplemente con el consentimiento expreso del dueño del inmueble contenido en el acto auténtico. La base legal de esto está en el artículo 26 del Registro General de Títulos. La pregunta número 4, ¿qué es un asiento registral y cuál es su base legal? La base legal de lo que es un asiento registral está en el artículo 106 del Registro General de Títulos. Asimismo, el asiento general es una consignación que se practica en los registros como consecuencia de una ejecución de documentos aptos para construir, para transmitir, modificar o declarar o extinguir cualquier derecho real, carga o agravio que recaen sobre lo que es el inmueble registrado. La pregunta número 5, ¿cuáles son las modalidades de esos asientos registrales? Hay tres tipos de modalidades, lo que es la inscripción definitiva, la provisional y la anotación. La definitiva se refiere a un asiento registral cuyo carácter es definitivo y que se ejecuta con los registros como consecuencia de un acto que se constituye, se transmite, se declara, se modifica o se extingue derechos reales, carga o agravio sobre lo que es el inmueble. La provisional es, como su nombre lo dice, es todo asiento registral con carácter no definitivo que se ejecuta, al igual que el anterior, pero se ejecuta en lo que tiene que ver con los registros de consecuencia de actos que constituyen un trámite, constituyen o declaran una modificación de derechos reales, carga o agravio sobre lo que es el inmueble. Y las anotaciones es mucho más sencillo. Las anotaciones es cualquier otro asiento registral de carácter provisional o temporal que se ejecuta con relación a lo que es la inscripción específica para afectar su integridad como consecuencia de la ley de registro inmobiliario y sus reglamentos judiciales o una orden judicial.
La base legal está en el artículo 106 del reglamento general de registro de título, perdón. En la pregunta número 6, ¿qué es la Dirección Nacional de Mensura y Catastro? Pues la Dirección Nacional de Mensura y Catastro es un órgano de carácter nacional dentro de la jurisdicción inmobiliaria que depende de la Suprema Corte de Justicia. Tiene su sede en Santo Domingo y se encuentra a cargo de director nacional. La base legal está en la ley 108-05, artículo 10 y el reglamento 787, 789, perdón, 2022. En lo que refiere a cuáles son las funciones, en la pregunta número 7 de esta dirección, las funciones de la Dirección Nacional de Mensura y Catastro, junto con lo que es la referencia legal específica, conforme a lo que es el Reglamento General de Mensura de Catastro, está dado básicamente con varias actividades, desde la A hasta la F. Lo primero que tiene como el requisito de funciones es coordinar, dirigir y regular todo lo que es el funcionamiento de las directrices y las direcciones regionales de la mensura de catastro. Eso está en el artículo 5 del reglamento 789-2022, literal A. El B, que es velar por el cumplimiento de la ley de registro, asimismo, inmobiliario, asimismo de sus reglamentos, así como de otras leyes en lo que tiene que ver con el ámbito de la competencia. Esto está dado en el artículo 5, literal B, del mismo reglamento 789-2022. Velar por lo que es el mantenimiento adecuado del registro de firma y de sello de los funcionarios habilitados para emitir un documento oficial. Esto está dado en el artículo 5 y lo que es el literal C. Y llevar la coordinación de todo lo que tiene que ver con la coordinación con el CODIA, lo que es el registro de firma de los agrimensores públicos. Eso está también en el artículo 5, el inciso D, en el reglamento 789-2022. Proporcionar asistencia técnica en materia de mensura y de catastro a las direcciones regionales y a la dirección de catastro. Esto está en el artículo 5, inciso E. Y por último, estandarizar lo que son los formularios, sellos y documentos de las direcciones regionales de mensura catastral, que está determinado y puesto en conocimiento en el reglamento 789-2022 en el artículo 5, el literal número F. Básicamente, lo que es la base legal está en el artículo 5 del reglamento 789-22 y en la ley 108-05, en el artículo 15, que se da la definición y las funciones de la Dirección Nacional de Mensura Catastral como el órgano que de carácter nacional dentro de la jurisdicción inmobiliaria encargado de coordinar, dirigir, regular, cualquier desenvolvimiento en las direcciones de lo que es las regionales de mensura, de catastro, velar por el cumplimiento. Esta ley es básicamente en todo este ámbito y también en lo que tiene que ver con su competencia. La pregunta número 8, ¿cuáles son los requisitos para ser director de Dirección Nacional de Mensura Catastral? Ser dominicano es uno de los requisitos, que es la pregunta número 8, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, poseer un título universitario de agrimensor y estar matriculado en el CODIA, no haber sido condenado de pena aflictiva ni infamante, ni haber sido sancionado de manera disciplinaria en lo que tiene que ver con el CODIA, salvo algún tipo de amonestación, haber ejercido la profesión de agrimensor por lo menos por 5 años, aprobar las pruebas generales del ingreso para ser empleado del Poder Judicial, así como lo que son las pruebas específicas de capacidad para el desempeño del cargo que están provistas por el Poder Judicial. Todo esto está definido en el artículo 9 del reglamento 789-2022. Entonces, la pregunta número 9, ¿quién nombra al director de la Dirección Nacional de Mensura de Catastro? Pues está nombrado por lo que es la Suprema Corte de Justicia y la ley 108-05 en su artículo 15, en el párrafo 1, establece que este órgano es el que ofrece soporte técnico jurídico y básicamente aquí mismo está definido que es la Suprema Corte de Justicia quien da tanto la entrada como la salida de la dirección de esta entidad. ¿Cuál es el vínculo o la vinculación de los tribunales superiores de tierra con en manera general? La Dirección Regional de Mensura y el Catastro están vinculados con el Tribunal de Tierra Superior, Superior de Tierra más bien, y a los tribunales de jurisdicción ordinaria, conforme a lo que es la competencia territorial. Y en el reglamento 789-2022, en el artículo 14, se establece esta vinculación.
tanto los tribunales superiores de tierra, refiriéndose a las direcciones regionales de mensura catastral, que están vinculadas en un único tribunal superior de tierra, y a los tribunales de jurisdicción original, conforme a lo que es la competencia territorial asignada, y cada una de ellas, en el párrafo 1, la vinculación está definida claramente con las direcciones regionales. Es importante considerar que todos estos aspectos están dados para tomar en consideración cuáles son los reglamentos y los requisitos que se requieren en